Lo saluda al doctor José Mena, que está con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Ale, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien vos? Bien, bien. Bueno, me alegro mucho. Vamos, hay varias cosas para tocar, pero uno de los temas fundamentales, ¿cualquiera puede ser el corredor inmobiliario? No, uno obtiene un título que se llama martillero público y corredor inmobiliario. Y ahí podés estar habilitado para ejercer la profesión matriculándote en el colegio jurisdiccional. Acá en Neuquén está el colegio martillero y corredores inmobiliarios. Uno se matricula, paga una ¿Y matrícula de y qué con se eso... trata todo esto de que cualquiera va a poder Bueno, en realidad el proyecto que se habla, digamos, a nivel nacional, tiende a regular la profesión, ese es el título, si se quiere, que le ponen, pero yo creo que es un error tremendo. Y te explico por qué. Yo, además de ser abogado, soy martillero también, no sé si... vos sos abogado, escribano y martillero? Sí, ¿Te queda algo más para ser plomero, digamos? No, bueno, en digo, realidad uno tiene el título de procurador primero, mientras que estás estudiando, cuando cursás, llegás a unos 15 o 16 materias, tenés el título de procurador, después te recibís de abogado, después haces un año más y sos escribano, y después yo tengo la maestría y el doctorado en y el Derecho doctor, por Laboral. eso, Y además sos también, doctor, doctor, claro, doctor. correcto. Y además estudié martillero y corredor inmobiliario ya hace muchos años. Bueno, pero ¿por qué lo importante de que el corredor? Porque el corredor se lo minimiza en la función diciendo que acerca a las partes, y ya está, acerca a las partes, el comprador, el vendedor No, y ya está. No, no es así. no, Exacto. valúa la propiedad, Pero, saber en qué barrio estás, no, no, que pero hay una cosa mucho más un importante. conocimiento del Pero mercado. además hay una cosa mucho más importante. Tiene que hacer un análisis jurídico, tiene que hacer un estudio de títulos, digamos, para saber que el bien que está ofreciendo a la Claro, no venta, tiene ninguna restricción. correcto, no tiene ninguna restricción, ni hay embargos, ni hay medidas cautelares. Si las hubiera, tiene que verificar en qué estado están y tiene que ser capaz de redactar un contrato, un boleto de compraventa, una reserva, una oferta de compra, una seña, con todos los elementos que jurídicamente corresponden para hacerlo, porque está jugando con un negocio jurídico, jugando si se quiere, pero trabajando con un negocio jurídico que es trascendental para el futuro de la operación, que es la inscripción, que es la El escritura, registro, sí. que es la escritura y la inscripción en el registro. O sea, no basta con acercar a la parte lo más básico que podemos decir. Claro, che, mirá, Juan, José quiere vender la casa. Listo, José, ¿cuánto pedís? 50.000. Te pide 50.000, listo. Muchachos, los presento, ya está, hagan el negocio. Eso es Exacto. una pavada, Eso digamos. es una Eso es una pavada. cosa de amigos que de la compra-venta de un auto, qué sé yo. Correcto, pero además hay un tema importante, porque el martillero o quien opera en esa intermediación asume una responsabilidad personal, está lleno de fallos judiciales donde condenan a los martilleros o a los dueños de las inmobiliarias por una responsabilidad civil por haber omitido un control efectivo sobre determinadas cuestiones. Hay un montón de situaciones. Te doy un caso concreto y que se da mucho en la práctica. eh, Muchas veces sucede que los titulares, si uno revisa una escritura, a veces hay un error que se desliza que tiene que ver con una cuestión, que es que los escribanos no tienen la obligación de constatar el estado civil de una persona. Cuando uno, por ejemplo, eventualmente compra una propiedad, Dice soltero y es casado. exacto, pasa muchísimo. ¿Y por qué pasa? Porque, insisto, el escribano no tiene la obligación de verificar cuál es el estado civil de la persona. Simplemente consulta y la persona... Pero eso que me parece que es un error El escribano técnico, da fe de lo que dice la persona. correcto, correcto. Pero pasa muchas veces que la persona compra como casado o compra como soltero. Y eso tiene una trascendencia importantísima para los que conocemos del tema, Claro, de la porque el división de bien, bienes. claro, el bien o es ganancial o es propio. Hay una diferencia abismal, ¿eh? Es Entre una abismal, cosa y la otra es hay una abismal. diferencia abismal. Porque después uno, el cónyuge eventualmente sobre un bien ganancial hereda un 50%, El después sobre acervo un propio hereditario. hereda como un hijo más. Es decir, la diferencia en la Sí, herencia sí, es sí. enorme. Por eso, hay muchas cuestiones jurídicas y técnicas que hay que analizar cuando uno interviene en una operación. Entonces, no es simplemente intermediar y ya está, como supone Sturzenegger, que se flexibilicen algunas cuestiones, como también se habla, como por ejemplo que vos te matricules en un colegio de Neuquén y podés ejercer en Cipolletti, en Río Negro, por Bueno, eso está ejemplo, bien. eso podría ser
podrá ser una discusión. Porque los abogados no pueden hacer eso. O sea, vos como abogado, No, no. como doctor, vos podés ejercer en Neuquén y si tenés un juicio en Mendoza, o contratás a un abogado en Mendoza o te tenés que matricular en Mendoza. O me tengo que matricular en Sí, salvo que sea la justicia federal, que sí, la justicia federal Bueno, es eso es otra nacional. cosa. Claro, correcto. Exactamente igual. Yo me matriculo acá en un colegio y puedo ejercer la profesión tanto de martillero y corredor inmobiliario acá o de abogado acá. Eh, Resumiendo, yo creo que el proyecto no es bueno en ese punto. A mí me parece que los martilleros, más, yo cuando estudié martillero ya hace bastantes años atrás, muchos, alrededor de 15 años atrás, me sorprendí del poco nivel en la profundización de los temas. Yo los Ajá. dominaba por mi profesión de abogado y de Sí, escribano. obvio, por conocimiento. Pero me di cuenta que realmente los chicos o los estudiantes salen con muy poca preparación y me sorprendía en ese momento de cómo podían ser capaces de eventualmente redactar un boleto de compraventa, porque es muy complejo un boleto de compraventa. Hay que entender la naturaleza jurídica, hay un montón de cosas para que las cosas... Bueno, y así cometen los errores que Pero se está cometen. lleno, Alejandro, lleno. A mí me llevan asuntos siempre de diferentes inmobiliarias porque si hizo un boleto malo, si hizo una reserva malo, no se entienden las cuestiones, no se entienden las Pero diferencias. vos viste, por ejemplo, hay mucha publicidad en redes sociales de la inmobiliaria de Globito, Sí, que son corredores inmobiliarios que no laburan en relación de dependencia, laburan a porcentaje de lo que venden, lo que venden, lo que la otra persona compra, pues lleva un porcentaje de cada uno de lo que alquilan. Digo, y hay muchos que probablemente ni siquiera sean martilleros. bueno, yo no estoy en contra, porque eso es una discusión, inclusive que la están desatando varios colegios de martilleros, porque nada, las franquicias es como que vienen a absorber todo el trabajo de, Sí. de las pequeñas inmobiliarias y hay un roce, hay una cuestión. Yo no estoy en contra de que una inmobiliaria tenga personas que colaboren en el trámite. En la búsqueda de propiedades, sí, no importa. O en lo que fuere, o en la parte administrativa, o lo que fuere. Como, El hecho jurídico sí tiene que ser alguien que esté- exacto. La redacción de un texto, el control eventualmente de ese texto, y porque la responsabilidad final es del martillero titular de la inmobiliaria. Si la responsabilidad final de todo lo que sale de la inmobiliaria es de esa persona. Si uno tiene que demandar, va directo a esa persona. Entonces, sería un error tremendo que uno delegue esa función en terceros que no tengan la capacidad. Ahora, que se valga de colaboradores, yo no me parece que esté mal. Ahora, preguntas que me surgen con respecto al tema, ¿no? Suponete que cualquier persona que nos esté escuchando en este momento está a punto de comprar una casa, una propiedad, no importa, si una casa, un departamento, lo que sea, 0 kilómetros, usado, lo que sea. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta? Bueno, varias cuestiones. Si quiere comprar, Sí, Bueno. estamos hablando del comprador, el que vende, vende, chao. claro, correcto. Yo te diría, lo más básico, verificar que el precio sea un precio marcado, ¿no? Primer punto. Segundo, verificar en el registro... ¿Y cómo verifica qué precio sea el mercado? Bueno, Si, suponete que el tipo ve el aviso y dice, departamento, vamos a poner este departamento, 2 dormitorios, calle Brown, 643. Me están pidiendo $85.000 y debe estar en precio. ¿Qué sé yo si está en precio o no está en precio? bueno, eso puede consultar en una inmobiliaria, o si está de acuerdo en el precio porque le gusta, porque el hijo vive al lado, no sé, por lo que fuere y lo quiere pagar, eso no hay ningún problema. Eso es oferta y demanda. Claro, correcto, pero lo importante es buscar o un martillero, o un abogado, o un escribano, para que le pida un informe de dominio e inhibiciones en el registro de la propiedad inmueble para verificar efectivamente si la propiedad está en condiciones de venta, Claro. si no es delito. Tirar la plata a la basura. Correcto, no, pero es que pasa una enormidad de veces. Si el que te la vende es el titular registral, porque tal vez dice, no, yo en realidad se la compré un tercero que a su vez se la compró otra, bueno, Como en ese cuando caso... compras un auto y no está transferido. Digamos. Correcto, tenés que resulta pedir- que lo querés transferir y te dicen, no, pero el titular es el anterior. ¿Y qué pasó? Y ahora cuando fui al registro me encontré que el tipo está inhibido. Claro. Te Nunca quieren matar. comprar a una persona que tiene un boleto y no tiene la cadena de boletos sucesivas hasta llegar al titular registral. Es decir, nunca comprar en esas condiciones. Y así todo, buscar que el No, titular no. registral no esté No, inhibido ni nada. Y así todo, verificar eso y así todo, verificar que todas las transmisiones sean, Legales. sean ciertas. O sea, porque por ahí esa persona idea todo un trámite
Este, Y lo hacen engorroso a propósito para confundir, digamos. Si hay malicia, estamos hablando, sí, ¿no? hay veces que hay malicia y muchas otras y desconocimiento, como son las casas, por ejemplo, del IPBU, que por contrato no se Ah, pueden bueno, vender eso y también todas es esas cuestiones. importante. Pero Claro. ya se pueden vender o no. Si están pagadas, sí. Y si no están pagadas, tenés que hacer la cesión y hacer el trámite administrativo en el La IPBU. cesión de cuota. No, la cesión De la titularidad. claro, de la titularidad, pero tiene que admitírtela el IPBU, porque el IPBU, es decir, son casas que están pensadas para un servicio, a ver, de algún aspecto social. Entonces, Sí. si bien se permite la transferencia, tiene que estar el consentimiento o el asentimiento del IPBU. Pero, mirá, te sacaste un tema muy interesante. Hay un loteo que se llama el Foro de la Meseta, Ujú. que es en la calle Soldi, allá arriba donde vivo yo, pero más al fondo, Claro, al digamos. fondo, donde está Sí, el sí. polo tecnológico. Por ahí. Exactamente, Sí. antes del polo tecnológico, todo ese loteo, que ese loteo es de varias cooperativas o de varios gremios que han vendido, digamos, cada uno tenía una parte y han vendido a sus afiliados o a la persona que le han vendido, no importa. Muchos lo terminaron de pagar y ahora no pueden vender, porque si quieren vender tienen que esperar 10 años, según lo que firmaron en el contrato, si quieren vender a otro titular registral. Entonces, la venta está media fraguada, porque hay muchos que han vendido. ¿Fraguada en qué sentido? Bueno, hacemos un contrato entre partes, que yo sigo siendo el titular, que vos te haces cargo de los impuestos hasta tanto pasen 10 años. Entonces, toda una ingeniería hay que armar porque no lo permiten vender, pero si vos lo terminaste de pagar. Bueno, hay dos cuestiones ahí. Una, hay un principio jurídico que dice que nadie puede transmitir un derecho mejor del que tiene. O sea, si yo tengo un derecho que está condicionado y lo vendo, por más que no ponga nada, puedo transmitir solo la misma condición. Bien. Ese es un punto. Otra cosa que hay que verificar, si la cláusula de ese contrato, que no los conozco en absoluto, podrá ser nula. Tal vez por alguna circunstancia atenta o contra el principio de propiedad de la Constitución o contra el principio de libertad de contratación. Bueno, habrá que ver. Habrá que buscarle la vuelta. Claro, hay que analizar esa cláusula y ver a ver qué es lo que se puede plantear. Y el tercer punto, ver cuál es la situación del tercer adquirente a título oneroso y buena fe. Porque el Código Civil y Comercial de hace mucho, del Código Viejo y el Código actual, siempre resguardó al tercero, que es adquirente a título oneroso, es el que pagó la propiedad y además es de buena fe. En esas dos circunstancias, entonces hay que analizar toda esa integralmente todas estas tres cuestiones para ver por dónde. Bueno, ¿y es una persona que no está capacitada para hacerlo? No, lo puede hacer. No lo puede. Me animo a decir que ni siquiera siendo martillero. O sea, ahí tenés que ser abogado como para entender un poco más de estas cuestiones. La parte jurídica. Porque en la carrera martillero se analizan cuestiones básicas, ¿sí? Principalmente enfocadas en el contrato de locación, pero bueno, hay realidades, hay cuestiones que hay que prever cuando uno hace un contrato que son muy importantes y que sirven si eventualmente digamos, uno cuando escribe algo, cuando escribe un contrato, tiene que prever la posibilidad de que eso vaya a un juicio. O sea, tiene que volar en su cabeza. Tenés que anticiparte a la jugada. Tenés que mirar el futuro y decir, bueno, ¿qué puede pasar si esto termina en una cuestión judicial? Entonces, todo eso es lo que va plasmado en un escrito. Por eso no es una cosa... Trata de salvar, digamos, en la operatoria, no llegar a un juicio. Mil cuestiones, criterios jurisprudenciales, cuestiones que pueden suceder. Fíjate un punto concreto y que se repite muchas veces. La obligación de pago en dólares, ¿sí? Yo te digo, bueno, listo, te pago en dólares. En cuotas, hacemos varias cuotas y te voy a pagar en dólares. En principio no hay ningún problema, lo podemos hacer, pero hay que prever que mañana puede venir un gobierno que establezca una restricción a la compra de dólares. Entonces, todas esas cuestiones son las que hay que analizar. ¿Y ahí qué hacen? Hay que dejar todo previsto. En ese caso se puede redactar una cláusula que diga que el equivalente en pesos. No. Yo le hago poner lo siguiente, que esto es un detalle importantísimo para los que están escuchando. Hay que poner que la persona que compra declara que tiene los dólares en su poder, no que los va a comprar a futuro. Bien. O sea, ya declara que los tiene, pero los paga en cuotas, porque es el acuerdo que hicieron, eso no hay ningún problema. O sea, entonces, eso le da la obligación. Le da la obligación y le impide mañana hacer un planteo relacionado con que no pude comprar los dólares. Pero ¿y si no lo puede comprar después y cae en mora? Bueno, ese es otro tema. Ahí prevés las consecuencias propias del no pago. Porque si esa persona no te paga la deuda... medio que es dejarlo atado
a que sí o sí tengan que comprar los dólares y si el Estado no vende, no vende. No, porque el punto es que no te puede, o sea, vos lo que tenés que, yo lo que tengo que prever cuando escribo el contrato es que esa persona no me pueda plantear que no los pudo comprar, que eso se dio muchísimo en el momento que estaban las restricciones. Cepo, sí, correcto. Sí. Entonces, de eso yo me salvo. No me salvo de que no me pague. Si no me paga una cuota es un tema aparte. Ahí tengo que prever en el contrato. Ver cómo accionar. Claro, y prever buenas consecuencias para el no pago. Duplicación de cuota, pérdida de los importes percibidos como en compensación de daños y perjuicios. Digamos, hay un montón de herramientas para forzar el cumplimiento o que el incumplimiento eventualmente sea muy gravoso. Y además de todo esto, digo, también hay que ver el tema a la hora de comprar o vender una casa o una propiedad, no importa que sea, si puede ser una casa, un terreno, lo que sea, el tema impositivo. Es decir, impositivo desde el punto de vista, primero los impuestos que el inmueble tenga, sea municipal, renta, todo lo que EPAS, todo lo que demanda, porque te piden libre deuda hasta fin de año, si mal no recuerdo, pero no solamente eso, sino los impuestos que hay que pagar a la hora de inscribir un inmueble. Claro, exacto. Bueno, son todas cuestiones que justamente tienen que ser analizadas. Entonces, volvemos al origen de la conversación. ¿Cualquiera puede ejercer el corretaje? No. Es decir, necesitas un montón de conocimientos, de cuestiones, inclusive los organismos o las empresas del Estado que te brindan esa información de las deudas, todas esas cuestiones, no le responden a cualquiera, le responden a quienes tienen título de martillero, corredor inmobiliario, abogados, escribanos. Es decir, uno tiene que tener un interés profesional para que te respondan. Es decir, hay un montón de cuestiones que hacen que el proyecto para mí no debería correr, pero bueno, veremos qué es lo que sucede en el Congreso. Obviamente. Tengo preguntas, pero primero voy a hacer pausa. ¿Te quedas un ratito? Sí, claro, cómo no. Porque una de las preguntas que tengo para hacerte es, ¿qué pasa con el tema ahora de la ley esta de desalojo de alquiler de una persona? Sí. Porque, a ver, intentan asustar a la gente con que si en 10 días me atraso, ya me pueden sacar corriendo. Y no es así. No es El proyecto no dice eso, o sea, la ley no dice eso. Y por otro lado, lo charlábamos el otro día con Cochán, salva la situación que vivió, por ejemplo, la mamá de Cochán. Que una persona no le pagó, le dejó de pagar y tardó 3 años y medio en poder sacarla de adentro del departamento. Con esto se simplificaría, digamos, todo ese trámite, al menos sería el plazo un poco más corto. Pero hacemos pausa, Fer, y enseguida volvemos, dale. Si bien hay que diferenciar los herederos legítimos de los que no son legítimos, los legítimos son descendientes, ascendientes y cónyuge, esas personas adquieren los derechos de la sucesión desde el instante mismo de la muerte de la persona. O sea, fallece la persona, de ese instante jurídicamente pasan a ser los herederos. Pero igual requieren un reconocimiento de una declaratoria de herederos porque mediante el procedimiento sucesorio se determina además si hay otros herederos que puedan ser conocidos por los legitimarios o extramatrimoniales, por ejemplo. Entonces, la forma de... Eso pasa mucho. No, también, pasa un montón. O se publican edictos y aparecen hijos que no... Claro, no. Pasa un montón. Por eso es importante el procedimiento. Y más allá de las cuestiones que se discuten dentro del procedimiento de toda esa cuestión. Pero una vez concluido el procedimiento, se hace la declaratoria, que se llama declaratoria porque el juez simplemente declara que esas personas son herederas desde el instante mismo de la muerte de la persona. Por eso estaba haciendo referencia a eso. ¿Por qué se demora tanto una asociación, José? No se demora tanto, Ale. Pero la de mi mamá demoró como... Ay, la de mi viejo. ¿Cuánto demoró? Y mi vieja murió en el 2018 y creo que la declaratoria salió en el 2022. No. Yo esto te lo digo con absoluta sinceridad. Si no hay discusión entre los herederos, en 4 meses yo te termino la sucesión. Bueno, en este caso no hubo... A ver, ¿cómo no lo supe? Falleció mi vieja, obviamente en tiempo prudencial y determinado. Nos juntamos con mi papá, los 3 hermanos, mi hermano mayor, mi hermana menor y yo. ¿Dónde hay que firmar? Le dijimos a mi viejo, todo a favor de mi papá y que mi papá hiciera lo que quisiera él. Y a partir de ahí se inició el trámite. Y no sé por qué se demoró tanto, no tengo idea. Bueno, en relación a lo que me decís, mira, cabe una aclaración interesantísima. Porque le preguntamos, ¿no? ¿Tenés algún hijo por ahí? Sí, ¿viste? Dando vuelta y mi viejo se cagaba de risa. Un parecido. ¿Viste? ¿Qué sé yo? ¿Hago un desliz? Claro. No, chicos, quédense tranquilos. No, si yo me quedo tranquilo, el problema es tuyo. La sucesión de mi papá hace 3 años se murió. Y todavía recién ahora está terminando.
Mirá, no tiene misterio, es una cosa muy sencilla. Se inicia el trámite, se piden 3 oficios al registro de juicios universales, se paga la tasa inicial, que es... ¿Puede ser porque tenía una propiedad fuera de la provincia de Neuquén? No, Tampoco. no tiene nada que ver. Pero en relación a lo que me decías, me surgió un detalle muy Sí, interesante, decime. que es el siguiente. Cuando se hereda un bien, es decir, o se heredan varios bienes y hay varios hijos, ¿sí? O varios herederos, la forma de distribuirse esos bienes puede hacerse de dos maneras. Una es por cesiones de derechos, yo te cedo a vos le cedes al Sí. otro, bueno. Y otra es por partición. Y te voy a explicar, y le explico a todos. ¿Cuál es la diferencia? No, pero además, ¿por qué conviene la partición? Es muchísimo más económico y resguarda los derechos de la persona que recibe. Porque cuando vos te ceden un bien, cuando vos te lo ceden, esa cesión es una cesión, si es onerosa, que hay que hacerla onerosa por diferentes cuestiones técnicas, esa cesión vos lo estás incorporando a título oneroso el bien. O sea que deja de ser el bien, lo incorporás como un bien ganancial Sí. con tu cónyuge. En cambio, si vos lo haces por partición, el bien mantiene la naturaleza propia del bien, porque vos lo estás recibiendo por herencia, legado y donación. Es decir, es mío solo. Es tuyo solo. Fíjate la diferencia trascendental que hay. Por eso es muy importante entender esto y Eso asesorar. porque no querés compartir con tu mujer. No. Dale. No. No. Lo que sucede es que la realidad es que ese bien vos lo estás heredando. Y Es la realidad, claro, es lo justo. Entonces, para no cambiar la naturaleza del origen de esa herencia, tenés que hacerlo por partición y no por cesión. Una cuestión técnica interesantísima, lo podemos conversar en otra oportunidad, No, pero porque para que también me escucha, por surge ahí le va otra a servir. cosa. Suponete, yo heredo un departamento. Sí. Ahora la verdad que no sé ni cómo lo hizo mi papá, si lo hizo por partición, la verdad que no tengo ni idea. Pero cuando heredo, yo lo puedo poner a nombre, por ejemplo, en vez de a nombre mío y a nombre de mi mujer, suponete que es la primera, la es por cesión. Lo pongo directamente, apenas lo tengo que escribir a nombre de mis 3 hijos, por ejemplo. Sí, podés hacerlo. Algunos jueces te van a decir que es un trámite ajeno a la sucesión. En ese caso lo tenés que... vos sacás un oficio de inscripción, lo llevás a una escribanía, ese oficio de inscripción lo protocolizan en una escribanía y simultáneamente hacen la donación tuya. ¿Sabes por qué digo? Para evitar una sucesión futura. Claro, bueno, eso es la planificación futura de la sucesión. Eso nosotros lo hacemos mucho cuando vienen personas y nos preguntan. Claro, si puedo Claro. repartir los bienes en vida. Porque, No, eso ¿por qué sí, espera que la persona se muera? Eso lo puedes hacer con donaciones, reservándote el usufructo. El usufructo, por claro, supuesto, si sí, eventualmente te lo estás usando o gozando algún alquiler, alguna locación. Sí, lo que alguna sea, no cuestión así. importa. Sí, eso lo puedes hacer, no hay ningún problema. Porque Lo digo, único... sería muy interesante, digo, para evitar, capaz que le estoy cagando el negocio a los que hacen sucesiones, pero digo, para evitar porque si no la sucesión de la sucesión de la sucesión no se termina nunca. No, y siempre vas tributando sobre, Sí, obvio, sobre los bienes que van. obvio. Digamos, es una herramienta que le hacen muchos padres a sus hijos, digamos, con algunas cuestiones que hay que tener en cuenta, que relacionado con las donaciones, pero que no viene al caso explicar ahora, que son bastante técnicas. Sin ninguna duda se puede hacer, es cuestión de consultar bien y cómo compensar equitativamente a todos los herederos Totalmente. legítimos y ya está. Totalmente. Fer, Más mensajes, espere que lo busco. Mi hermano no quiere vender la propiedad que le damos. ¿Qué puedo hacer? es un quilombo. Bueno, mirá, eso es interesante. El código, acá en Neuquén rige a partir del 1 de agosto de este año el código adversarial, se llama. Y ese código modifica algunas cuestiones relacionadas con los procedimientos. Escuchen atentamente porque esto a partir de agosto, o sea, de ahora, de hace nada, 10 días. Ya está en vigencia, 1 Por de eso, agosto de este año. De Sí, hace sí, 10 días, exactamente. cosas que vos creías que eran de una manera, ahora cambiaron. Claro, ese es el código, digamos, todas las provincias tienen, la parte procesal tienen sus propios códigos, se llaman códigos de procedimiento, penal o civil. Bueno, en nuestro caso el Código de Procedimiento Civil se modificó, se reformó y entró en vigencia uno nuevo que se llama adversarial, 1 de agosto del 2015. Y modifica varias cuestiones. En materia de la venta de la casa que, correcto. que el hermano no quiere. Tiene un hermano, Claro. Heredaron una propiedad, el hermano no quiere vender. Bueno, hay dos opciones. Una es continuar con el trámite a la fuerza, se llama, o sea, uno le pide al juez, como no hay acuerdo, No hay consentimiento. no hay acuerdo para la partición o para llevar adelante la partición, se somete a subasta judicial, el bien se vende en un rebate,
a través de un martillero, en este caso, no corredor, sino un martillero público, y el producido de esa subasta se deposita en una cuenta judicial de la sucesión y se reparte entre los herederos que haya sido declarado. Chao. Esa es la opción. Pero el Código Nuevo admite una segunda opción que yo siempre la discutía y pocas veces logré que me hagan lugar, es la posibilidad de hacer la venta privada, pero aún sin el consentimiento total de todos los herederos. Porque la venta privada, ¿cómo claro, es eso? si nos ponemos de acuerdo, si están todos de acuerdo, yo llevo el bien a una inmobiliaria o sin ir a una inmobiliaria, lo publico en cualquier medio y consigo un comprador a un precio determinado y lo vendo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si no había uno que no estaba de acuerdo en ese procedimiento? Y era un perjuicio para el resto de los herederos porque la venta en subasta es una venta que normalmente... Disminuye el valor. Totalmente. E inclusive puede decir al punto que lo puede seguir disminuyendo hasta quedar desierto Sí. la subasta. O sea, puede salir por un precio totalmente Vil, digamos. sí, exactamente. Entonces, la forma de garantizar que el precio sea más ajustado al mercado es a través de poner el bien al mercado, justamente. sí. Entonces, el Código Nuevo permite que en ese caso el juez también pueda autorizar la venta privada si eso beneficia al resto de los herederos. Pero en o a este las caso son instituciones en dos. su conjunto. Es Sí. el 50 y el 50. Sí. ¿Y quién tiene la razón? Si yo no quiero vender y el otro quiere vender. No, por eso yo le tengo que demostrar al juez con una tasación de una inmobiliaria, dos o tres que puede tasaciones, caer en- está bien. cuál es el valor de mercado y hacer un análisis de cuál es el valor en el cual sale La más fácil sucesión. sería, si el otro no quiere vender, se me ocurre a mí, Sí, me voy a poner en plano yo, o Cocham, que tiene su hermana y heredan, no sé, un departamento. sí. Ninguno, la hermana no quiere vender y Cocham sí. Entonces Cocham se saca a la hermana y le dice, bueno, vos no querés vendernos, comprame la parte y listo. Bueno, eso es y otra... se terminó el problema. Eso es otra cuestión, lo que pasa es que la pregunta era la venta. Eso se llama el proceso licitatorio. Eso entró en vigencia también el 1 de agosto del 2015 con la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. Ahí se habilitó un procedimiento que se llama licitación. ¿Qué es eso? Suponete que vos eventualmente hay una discusión sobre un departamento y cualquiera de los dos herederos dice, listo, yo te compro esto. Si no quieres, sometés eso al juez y el juez puede decir, bueno, no, Claro, si el precio está razonable. una vez que le estoy diciendo, bueno, compralo vos, no querés, bueno, listo. Claro, chao. porque muchas veces hay cuestiones sentimentales atrás. Sí, Hay por eso personas te que no estoy quieren diciendo. deshacerse de una casa Totalmente. que era familiar, y qué sé yo, entonces dicen, bueno, yo compro la mitad, listo. Eso hoy lo podés hacer y si estás dentro del valor de una tasación, el juez te lo debería homologar, admitir y se terminó la discusión. Depositar la planta del Y expediente. llorar después por la ordenar. casa vendida y listo, el problema tuyo. Exactamente. Digamos, no tiene mucha más explicación, a eso me refiero. Doctor Decime. Mena, yo lo voy a leer tal cual, no entendí mucho la pregunta, pero bueno. ¿Cómo hago la donación de un inmueble a mi único hijo con uso, goza hasta mi muerte? Con usufructo para Claro. la propia persona que lo quiere Está donar. bien. Lo que hablábamos recién, para evitar la sucesión. Acá el Hasta doctor ya mi- lo hasta acaba de mi explicar. No, Acá el- no, perdón. No, pero está Perdón, porque perfecto. No, pero te Pero lo digo. lo que quiere es, digamos, donarle la casa en vida, porque es hijo único y no quiere pasar por una sucesión, ¿o no? Estoy equivocado. Claro, sí, exactamente. Bueno, es un trámite que hay que hacerlo legalmente. Claro, eso hay que ir a una escribanía porque Sí, lógico. es un acto jurídico que requiere una escritura pública, así que se va a una escribanía, se hace la donación del bien. Que también con habrá rece- que publicar edictos, me imagino. No, porque- no. Y no puede ¿Y qué pasa si hay un heredero? No, pero lo que pasa es que no estamos hablando de una sucesión, es dice- una señora que le quiere donar al hijo nomás. dice- ¿no? ¿Y si no es el hijo único? Dice, ¿cómo hago la donación de un inmueble a mi único hijo con uso, goza hasta mi muerte y o antes? Claro. Bueno, Está bien. hay dos cuestiones, sí. No está hablando de la muerte de nadie, dice quiero donarle a mi hijo que es el único hijo. Pero ¿cómo sabemos si es el hijo único? No, pero eso no importa. Eso, si aparece eventualmente un tercero, tendrá que discutir esa donación Bien, después. por afectación de la legítima. Está bien. Pero en ese caso es absolutamente válido, porque si no tendría que estar sospechando que sus hijos nunca sabe si son o no son. Porque No digo yo no son. No, Capaz no. que de ella. Suponete que te voy a plantear un caso medio fantasma. Suponete que ella tuvo 2 hijos, Sí, pero el más grande sí. se peleó con la madre y se fue. Sí. Chau. Vive en otra provincia. Y ella dice: el único que se quedó conmigo es el más chico. Tomate, dono la casa en vida. Sí. Y el otro se entera un año después. Ujú. Aunque la madre esté viva, tiene derecho a reclamar. Sí, puede pedir la nulidad de ese acto y la
y digamos, reivindicación del bien, o sea, que el bien vuelva al patrimonio de la madre y que sobre eso, porque ahí se está afectando la legítima. Van a salir 20 millones de casos ahora, que el pibe vendió la casa Y después, bueno, eso, viste que empiezan, sí, hay sí, que buscar sí. la historia para atrás, es un despelote. Eso se da muchísimo, sí. Es un despelote. Me quedó un tema pendiente, que es el tema del tema del desalojo. Sí, del desalojo express. Que te lo pregunté antes de la pausa y dije después de la pausa me lo contestás y nos enganchamos con otro tema. Bueno. ¿Qué opinas de la ley? A ver, hay un tema, es cierto que hay un problema para todos aquellos que tienen que iniciar un desalojo. Es una realidad. De hecho, también es cierto que muchas personas digamos, pierden la motivación de poner un bien para alquiler porque les ha sucedido, que tienen que iniciar un juicio, que el juicio demora 20.000 años, y todo eso es cierto. La justicia es lenta, es verdad también, por diferentes circunstancias, entonces todo se complica. Entonces, ese proyecto tiene algunas cosas positivas y tiene algunas cosas que pueden verse desde una óptica o una consideración abusiva. A ver. Claro. Lo positivo es que el trámite se dispone por la vía sumarísima. En todas las jurisdicciones. Eso significa que es rápido, digamos. Claro, ¿Se entiende? es el procedimiento más rápido que hay. Normalmente habían 3 tipos de procedimientos: ordinario, sumario y sumarísimo. Ahora se eliminó con el Código de Adversarial, por ejemplo, en Neuquén, el sumario son los ordinarios y los sumarísimos. El sumarísimo es rápido, los amparos, las medidas cautelares, las medidas autosatisfactivas, todo eso es rápido. Rápido entre comillas, sí. No hay un procedimiento. Pero bueno, entonces lo que dice este proyecto es que, por ejemplo, todo el desalojo va a terminar por la vía sumarísima. Un punto. A mí me parece positivo, porque no veo ningún obstáculo, nada, son los plazos más reducidos, de 2 días, los traslados y todas esas cuestiones. Después hay unas cuestiones que son un poco más riesgosas, digamos, en el sentido de si se las puede considerar abusivas o no. Por ejemplo, está la posibilidad de que se dicte una medida cautelar anticipando un desalojo, ¿sí? Frente a determinadas circunstancias. Bien. Pero eso ya corre hoy. O sea, hoy se puede pedir. El código anterior al adversarial lo preveía y el código adversarial también lo prevé. Es decir, hoy nosotros podemos pedir un desalojo frente a circunstancias excepcionales. No el contrato. Si yo tengo una discusión con un inquilino, ¿no? Porque yo actualicé el precio del alquiler y el inquilino, el locatario, considera que no, la actualización está mal sacada, entonces discute y él me paga lo que él considere, yo discuto. Yo no tengo derecho al desalojo, tengo una discusión ahí. Ahora, ¿qué pasa si hay un intruso? Llego de vacaciones, vuelvo a mi casa y tengo una persona adentro. O si era inquilino y dejó de pagar el alquiler y se quedó... Bueno. En esos casos la situación cambia. Entonces, prevé ese proyecto que vos puedas fácilmente expulsarlo. Inclusive facilita, dice que en el mandamiento de constatación, cuando vos le explicás esa situación al juez, tenés que pedir un mandamiento de constatación para ir con un oficial de justicia al lugar y probar que lo que está diciendo es así. Obviamente. Entonces dice que vos tenés derecho, que ese mandamiento se va a liberar con orden de allanamiento, o sea, para ingresar al domicilio, inclusive se hace un registro de todos los bienes que hay en el lugar y automáticamente te ponen en posesión. En ese caso, si vos lográs esa resolución. Bueno, son cuestiones que van a discutirse, vamos a ver qué sale de lo que no es cierto es que si un inquilino dejó de pagar el alquiler, se atrasó 10 días, 20 días, un mes, supongamos, que automáticamente lo van a desalojar. Eso no es cierto. No, eso no es cierto. Eso no pasa en ningún lado. Eso se está diciendo... Porque hay un contrato previamente de alquiler. Eso de los 10 días... el tema de los 10 días es una confusión total. Vos para desalojar, cuando vos te sucede esto, la persona no te paga, tenés 2 acciones. Una es el cobro de alquiler, que no necesitas esperar ningún plazo. Al otro día... ¿Ejecutás? Claro, cuando estás en mora, iniciás el juicio ejecutivo, como bien decís, y embargás y cobrás. Perdón, si la persona no tiene que pagar, hay un garante. Correcto. Bueno, ahí está otra cuestión. Fíjate la importancia de los corredores inmobiliarios cuando celebran los contratos de locación. Saber que el garante tiene fondo. Correcto, verificar que... Ver que el ingreso es real y todo eso. Y además el ingreso tiene que tener una proporción, una relación proporcional con el monto del alquiler. Pero bueno. Porque después, ¿qué pasa? El ejemplo es este. Suponete que vos pagás un alquiler de un palo y resulta que el garante cobra
tiene de ingreso 1,5 millones. Y no puede ser garante, maestro. Claro, exactamente. Porque el tipo vos no le podés embargar un palo, porque nadie te va a habilitar que le embargues 1 millón de pesos porque no le alcanza para vivir. Bueno, hablando de este tema que nos salimos un poquito, pero también viene algo importante. Ojo cuando se dice la propiedad en garantía. Porque en los contratos se suele poner que fulano pone en garantía o en aval Sí. de las obligaciones asumidas por el locatario un inmueble, qué sé yo. Esa garantía es nada. Es nada, Es claro. nada. Porque la única garantía... Porque es desproporcionado, además. No, pero además de eso, la única garantía eficiente en este tipo de cosas es la inscripta en el registro de la propiedad inmueble. Es a través de una medida cautelar. No Claro. que yo denuncio que pongo en garantía mi teléfono, mi casa, mi auto. No, eso mañana lo vendo y a lo sumo me podrán discutir si cometí algún delito que No, menor. te aseguro que no pasa nada. No. Entonces, ojo con eso también. Digamos para que tengan cuidado. Pero seguíamos con el tema. Pero el tema de, primero, la ejecución, el cobro vía ejecutiva. Después, el Claro. garante. Y si todo eso no funciona, Claro, pero hablamos de las dos vías. Sí. La vía ejecutiva para el cobro de alquiler, después el desalojo. Para el desalojo ya el código establece, sin esta reforma, que uno tiene que intimar por 10 días el pago, pero esos 10 días el pago es a los fines del desalojo, no del cobro del alquiler, Bien. que es una confusión que se da siempre. Entonces yo tengo que intimar a esa persona para que en 10 días pague y si no hay me habilita a iniciar la acción de desalojo. qué bien, O sea, perfecto. esos son los 10 días, Sí. no tiene nada que ver No con tiene lo nada que ver están una cosa diciendo. con la otra. No. Bueno, me quedó una pregunta. Mira la pregunta, porque por haberlo vivido muy de cerca. La persona, vos le intimás para desalojarlo, no se va, demora el juicio, mismo va, listo, lo desalojan, va a la policía y resulta que cuando llega, el departamento está vacío. ¿Por qué? Porque ya sabe que lo iban a desalojar, sabe qué día va a caer la policía, pues de alguna manera se entera con la orden de desalojo, entonces dice, mejor no pasamos un mal momento, nos vamos antes. Y cuando abrís la puerta del departamento te encontrás con, Está destruido. con Kosovo. Es como si hubiese pasado el terremoto de Colombia. Es decir, no solamente te robaron todo el mobiliario, supuestamente si lo alquilaste amoblado, o no, vamos a suponer que no está amoblado, pero te robaron hasta los muebles de cocina, la alacena, el bidet, el inodoro, te llevaron la persiana, te destruyeron el departamento. ¿Qué haces? Ahí lo que tenés que hacer inmediatamente es constatar, dejar constancia de cuál es la situación. Si fuiste con la policía, aprovechar a la policía que da fe de lo que dice y dejás constancia de cuál es la situación, que no está el inodoro, que no está esto, que no está todo. Si no pasa eso, buscas un escribano que vaya y certifique. Sí, certifique todo. Eso es fundamental para poder hacer el reclamo. Y después hacer una acción de daños y perjuicio, tanto contra el locatario como Claro, pues si contra el los tipo no garantes. tenía para pagarte el alquiler, Pero ¿a tienen- quién le reclamás? Bueno, deberían haber garantes. Si no hay nada, y bueno, nada, pasará. Perdiste. Perdiste. Exactamente. sí, por eso, lamentable. insistimos, por eso es lo importante. Bueno, por eso quería volver Claro, al tema. claro. Lo importante de tener a alguien que cuando te haga el contrato de alquiler no sea, no, es el hijo de Coco, déjalo que entre no hay, que no No, pasa no. nada. No, porque siempre hay que tomar previsiones. Porque viste, siempre están, hay que tomar la gente previsiones. para evitar pagar a veces, ¿qué hace? Contrato de comodato. Bueno, eso es un error tremendo, porque el comodato es un préstamo gratuito. Entonces, se disfraza un comodato, pero a su vez se le agregan unos pagarés, se firman pagarés, eso lo hacen muchas inmobiliarias, pero eso es un error garrafal, porque si vos tenés, si te inician un juicio, porque el pagaré, a ver, no tiene nada que ver con esto, pero aprovechamos y lo explicamos. El pagaré es un título ejecutivo, junto con el cheque, la letra de cambio y el pagaré. Como característica ejecutiva es literal y autónomo, es decir, yo me encuentro un pagaré tirado en la calle Y lo cobrás. y lo cobro, ¿sí? Ahora, como hay un principio jurídico de base que dice que no hay obligación sin causa, yo después podría, si yo perdí un pagaré y vos me lo cobrás, me iniciás un juicio y me lo cobrás, yo podría iniciarte un juicio para demostrar que no hay una causa. Entonces hacemos un juicio, el juez te intima que vos demuestres cuál es la causa de ese pagaré, como no hay causa me tenés que devolver la plata. Está bien. O sea que en esas inmobiliarias que firman eso, Automáticamente. asumen todo ese riesgo, tanto para sí como para el cliente Sí, y la sí, mala sí. praxis de llevar En adelante realidad lo toda esa- asumen para el cliente porque la inmobiliaria después abre de pata y te dice, bueno, un problema. Y, Igual, pero igual legalmente le corresponde. Está hay bien. una mala praxis igual de ahí Estamos de acuerdo, de estamos de acuerdo. quien te... Por eso hablamos Correcto. básicamente de que haga las cosas. ¿Cuesta un manguito más? Sí, pero va sobre seguro. No, va sobre seguro y las garantías que vos tenés como locador desde el punto de vista del Código Civil y Comercial son muy importantes, que no las tenés como
haciendo un instrumento simulado que a su vez viene con unos pagarés que terminan siendo incausados porque el contrato por su naturaleza es, obviamente, es gratuito. Sí, es recontra interesante este tema porque además pasa lo que vos decías, que hay mucha gente que tiene propiedades y que capaz tiene un par de departamentos y está dudoso de alquilar, no sabe qué hacer, sobre todo ahora con la modificación de la ley. Dice, ¿qué hago? ¿Lo alquilo? ¿No lo alquilo? Y si lo alquilo a toda una inmobiliaria ahí me cobran un porcentaje, entonces lo voy a alquilar, pero particular, después si el tipo no me paga no lo saco más. Entonces empiezan todas esas dudas. Bueno, acá se puede despejar de esas dudas. Pague un mango más, deje que alguien se lo administre, pero sáquese el problema de encima. Y hay que prever algunas cuestiones. Por ejemplo, este proyecto legitima nuevamente, pero lo recalca el tema del domicilio electrónico. Por eso, los contratos que se celebran ahora, ya hay que prever de nuevo, bueno, nosotros ya lo veníamos haciendo, pero para quien no lo está haciendo, prever el domicilio electrónico, porque ese proyecto justamente permite que las notificaciones se cursen a ese domicilio y es legal. Y darle pleno valor. Claro. Entonces ya hay que incorporarlo en los contratos ahora pensando en que puede llegar a salir Totalmente. ese proyecto. Yo siempre digo, piensa en esto, ¿no? Si me equivoco, corregime. Suponete que vos tenés un departamento, vamos a poner un valor nominal cualquiera, un palo. Lo alquila particular. Un palo, un año cumplió. Al segundo año el tipo te dice, estoy complicado para poder pagarte, no te puedo pagar, te pago, te doy 600, tomás 700, tomás 500 y empezás a perder 500 lucas por mes. Cuando termina el segundo año perdiste una fortuna. Lo alquilaste a través de alguien que te hizo un contrato legal, todo. Un palo, menos la deducción de gasto. ¿Cuánto es el gasto? No sé, de un palo. ¿100 lucas? ¿Se irán para la inmobiliaria, para el tipo que administra? No tengo idea. Bueno, una cosa es el contrato de locación, porque nosotros hablo de la inmobiliaria, ¿no? Sí. Nosotros podemos asesorar en un contrato de locación, ¿sí? Y se terminó ahí. Se terminó ahí y la Perfecto. Administración la hace y después hay personas que administran. Yo prefiero que alguien me lo administre, bueno, no tener contacto con la persona que me alquila. Los que administran, que pagan los impuestos, sacan deducen los gastos, qué sé yo, cobran alrededor de entre el 6 y el 10%. 100 lucas. Sería el caso. 100 lucas, vamos promedio, qué sé yo, ¿no? 100 lucas. 900 todos los meses seguro durante 2 años. Es mucho más que cobrar a media. No, porque vos te evitás y te sacás la mala sangre. Claro, el contacto directo, la mala sangre. Pero además, él se rompió una bomba el domingo a la mañana. Ah, problema tuyo. Claro, problema es que administra. Por problema es que administra. El que administra sabe que es un trabajo 24 claro, vos horas. cobrás para eso. Cobrás para eso. Podés no hacer nada durante 24 meses que no se rompa, que todo funcione bien. O podés ir una vez cada 3 meses a solucionar un problema. Igual, un problema tuyo. Siempre hay algo para hacer, porque cuando viene la época invernal hay que hacer la limpieza de los calefactores por cualquier eventualidad, porque todos sabemos los riesgos que hay con eso, digamos, hay muchas cosas. Por eso, pero todo eso el propietario se lo saca de encima el problema. Absolutamente, sí. Bueno, gracias, José. No, gracias por a vos, haber como venido. siempre. Pausa.